Hola asustados, antes de empezar el episodio de hoy, solo quiero mencionarles que vamos a tocar algunos temas sensibles en este podcast, entonces si hay cosas que ustedes saben que les cuesta trabajo escuchar, échenle un ojo a la cajita de la descripción para saber de qué vamos a hablar. Si este es un tema que tú no quieres escuchar en este momento o no puedes escuchar en este momento, no te preocupes. Aquí va a seguir para ti y si no, siempre nos podemos ver la siguiente semana. Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Afuera, solo adentro. Afuera. Afuera. Empecé a grabar. Qué poca. Expuesta. Atrapada. Ayuda. ¡Ayuda! Ayuda. Bienvenidos a Me asustas pero me gustas, el podcast en donde hablamos de horror y cosas extrañas, pero en donde principalmente cantamos. Al parecer tenemos ahí un camino en la vida que no hemos explorado por buenas Por razones. muy buenas razones, ¿qué onda? Y también es su podcast que utilizamos principalmente como plataforma para compartirnos TikToks. Yo soy Ramón y conmigo está... Mariana. ¡Yay! Hola, ¿cómo estás? Hola. Ay, Bueno, pues bien, bien. La verdad es que creo que ya se murió mi última neurona la semana pasada porque mandé mi tesis de maestría. ¡Yay! ¡yay! ¡Qué felicidad! Así es, ya solamente estoy esperando mis correcciones y después de hacer las correcciones, amigos, durante un buen rato voy a dejar a la Llorona descansar porque yo creo que ya me debe de alucinar la pobre, de que pienso en ella todos los días, hablo de ella todos los días y bueno, Ya entonces una vez sí, nos creo que mandaron un meme de La Llorona diciendo "Why are you so obsessed with me?" esa soy yo, sobrepuesta esa sobre soy la yo. cara de Regina George. Entonces, qué padre, yo estoy súper feliz. A mí, aparte, tu tema se me hace lo más interesante del mundo. Y qué bueno que pudimos descansar para que te dedicaras de lleno a eso, porque ya era hora de que pusieras el punto final a esa tesis. Así es, y la verdad, un abrazo a nuestro querido Enrique Urbina, talentosísimo escritor y querido amigo que, bueno, vino como invitado a estar con Ramón en el podcast. Y muchos de nuestros escuchas nos han dicho que quedaron picados con lo que leyó. Entonces, no lo Sí, duden. De verdad, lean a Enrique porque para mí es uno de los escritores mexicanos jóvenes que está haciendo las cosas más interesantes dentro del género de horror y que bueno, no puedo esperar a ver muchas cosas más publicadas por él y siempre da como más emoción cuando tú lo descubres al principio, entonces para que ustedes puedan decir así como yo soy OG fan de Enrique Urbina, entonces súper, ya saben. súper de acuerdo. Pero bueno, Ramón, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame, que tú preparaste este episodio y yo llegué un poco sin haber hecho la tarea, la verdad. Chale. No, no es cierto. Hoy, Mariana, te voy a contar sobre dos muertes muy intensas que se convirtieron en leyendas de Hollywood. Uh. Son dos muertes que creo yo hablan de la parte más fea de la industria y de nuestra imaginación, pero que sí en muchos sentidos ayudaron a cimentar la leyenda. Son los cimientos, son el sacrificio en el que se construyó la casa de Hollywood. Eh, Uh. Así es, nada más y nada menos. Obviamente hay muchas más. Hay demasiadas muertes en Hollywood, ¿te has dado cuenta de eso? No, la verdad es que no es un tema del que haya investigado tanto como debería. O sea, no solo es todo lo que pasa en las películas, sino que justo, pues todas las sobredosis,
Toda la gente que se muere en circunstancias bien extrañas, hay gente que todavía no se sabe ni cómo murieron, hay escándalos muy fuertes. Bueno, Yo iba a hablar de esos escándalos porque a mí sí me dan miedo. sí, totalmente, no, tienes razón, o sea, cuando lo empezaste a decir, luego mi mente fue a lo que habíamos platicado hace 2 semanas, ¿no? Brittany Ujú. Murphy, Heath Ledger, nunca sé cómo se dice su nombre, Heath Ledger, Heath Heath Ledger. Ledger, no sé, como todas estas celebridades, ¿no? Que pues la fama les cuesta muy caro, ¿no? El caer en adicciones y como tú dices, o sea, muchas veces las muertes quedan sin esclarecer o incluso como que los llevan a puntos de quiebre en otros aspectos, ¿no? O sea, yo pienso mucho en cuando todo el rollo con Winona Ryder, que era cleptómana y así, ¿no? Y que no perdona la fama. Entonces sí, tienes razón que Hollywood es un medio pues bastante tóxico, ¿no? O sea, así como te recompensa con creces, también se lleva como una parte muy importante de tu salud mental. Y el verdadero terror aquí es como la máquina de chismes que existe. Pero bueno, no hay que adelantarnos tanto. Ok, ok. Quiero seguir hablándote de TikToks un momentito. Qué bueno, porque yo tengo uno que te quiero recomendar. Eso es todo. Yo quiero hablar, no sé si han visto, pero hay una cuenta de TikTok que habla de un pequeño chef, de un little chef, de un chefcito. No lo he visto. Es un chef, espérame, te voy a mandar una liga. Ujú. Es un chef que, imagínense a un Slenderman Ok. que hace un ruido rarísimo. Ya sé cuál dices. Es como un demonio. Y Sí, camina como todo torcido así. Y etiquetaron a Gordon Ramsay en un video. ajá, exacto. Pero es una persona que pues obviamente está como en, ¿cómo se llaman estos palitos en los que Como te paras? zancos. Está como en zancos y aparte tiene como unas extensiones en los brazos, entonces solo puede usar como unas Pincitas. pincitas y hace unos ruidos espeluznantes, pero lo más chistoso es que es como super cute, ¿no? Le hace el desayuno al TikToker y le hace como todas estas cosas y aparte es padre verlo tratar de hacer el desayuno, tiene muchísima habilidad, no solo yo me hubiera caído de bruces luego, sino que jamás hubiera logrado hacer un hot cake, por ejemplo, cosa que hacer, entonces, Sí, sí. la verdad es que me ha salido creo que un video y no me esperaba. O Mm. sea, literalmente de eso de que estás viendo el videín y se abre la puerta y salió esa cosa y yo dije, la gloria de Dios ilumina Sí. mi vida. Porque dije, ¿qué es eso? Y en eso ya vi que era este chef con las pincitas en las manos. Y sí, o sea, se vuelve como lindo. Pero la primera impresión es aterradora por cómo camina y todo así como un Slenderman, como dices. Y sí, Es estresante, como que luego yo me encuentro con sus TikToks y digo, no estoy emocionalmente listo para verlo. ¿No? O sea, como que estás viendo la parte más creepy de una película de Miyazaki mezclado con el Slenderman y no sé, es como muy extraño. La cuenta es Soggy Nugget, es arroba guión bajo SOGGY guión bajo NUGGET guión bajo. Lo van a encontrar en la descripción de aquí, no se preocupen. Pero bueno, Soggy Nugget o si no busquen en internet Little Chef, pequeño chef y ahí va a salir. Y sí, vayan porque es una experiencia muy rara y que no van a poder dejar de ver por tal alguna cual, y razón. es que la máscara que trae en la cara, o sea, todo es aterrador, pero es muy chistoso que le den este giro como lindo, Sí, ¿no? Pero sí, sí, porque además solo hace como esta voz así como... sí, buena elección para tu TikTok. El mío es uno con el que estoy obsesionada y todos mis Patreons ya lo vieron porque ya les mandé los videos y yo así de, tienen que ver esto. Y es una cuenta de un chico mexicano, su arroba es Alain-ataraxia y él a lo que se dedica es que va a los panteones y desentierra los trabajos, ¿no? Para quien no sepa lo que es un trabajo, es como
elemento de brujería que por lo general se hace para desearle el mal a alguien, ¿no? O sea, también puede ser como un amarre de amor y así, pero los panteones por lo general tienen como esta carga más bien como negativa. Y entonces él lo que hace es que muchas veces estos amarres o estos trabajos más bien se hacen como por ejemplo en botes de cristal en los cuales pones la foto de la persona a la que quieres dañar y bueno, varía, ¿no? O sea, muchas veces están como atravesadas por alfileres. Muchas veces tienen los nombres escritos, pueden ser que tengan adentro tierra de panteón y a veces tiene como fluidos corporales, bueno, como pipí o así, o le ponen como sangre y cosas así medio, pues, obscuras, ¿no? Porque al final del día sí es un rollo como de magia negra. Y claro. y todo el mundo te dice que si los encuentras no los toques. No sé si te acuerdas, Ramón, pero una vez tú y yo habíamos ido al Panteón de Joco y nos encontramos al cuidador y estábamos platicando con él y nos dijo que la gente aventaba los trabajos por afuera de la barda en las noches y que él recorría como las orillas del panteón, como lo que estaba al lado de la barda, y con un palo de escoba los iba recogiendo, porque todo el mundo dice que si los tocas, esas vibras malas o lo que sea se te pueden pegar a ti. Entonces como que la gente les tiene mucho respeto, aunque los ves ahí en el panteón como que te alejas, ¿no? Y pues también por un tema de higiene, porque te digo, muchos incluyen como pues fluidos, ¿no? O no sabes qué tengan adentro, la verdad. Por lo general tienen como agua o lo que sea, entonces es muy desagradable, o si ya llevan mucho tiempo ahí, pues ya está como podrido lo que sea que hayan puesto adentro y pues guácala, ¿no? Entonces este chavo es súper valiente porque literal él sí los abre y te enseña en sus TikToks lo que hay adentro. Y es impresionante porque te enseña las fotos de las personas y muchas veces tienen los nombres escritos atrás. Y entonces así, él en algunos de sus TikToks te cuenta que lo contactaron a través de su página de Facebook, así como de, oye, pues yo soy el de la foto, ¿no? ¿Qué rollo? A mí es a la que me están haciendo. ¡Qué fuerte! Ajá, entonces me encanta porque me da como mucho morbo ver esas cosas que toda la vida para mí han sido como un tabú, ¿no? De que aunque los veas no los toques. Y pues no sé, o sea, como que se me hace súper valiente que él se anime a abrirlos y a enseñarte como exactamente qué hay ahí. Porque bueno, a todos nos ha dado curiosidad, supongo, si los han encontrado alguna vez en su vida o si sabían que existían. Y que este tipo tenga ese valor, pues me encanta, me alimenta mucho mi morbo su TikTok. Entonces claro, se los recomiendo si quieren ir a ver los trabajos de los cementerios. ¡Tras! ¡Qué fuerte! Yo sí he visto algunos pocos, pero hay algo de eso que me saca muchísimo de onda. Sí me da mucho miedo. No sé qué sea. Y si no saben cuál es el Panteón de Joco, hablamos de él creo que en nuestro segundo episodio. Pero pueden buscar una historia que subimos sobre el Panteón de Joco. Está en Instagram. .com/measustaspod o en @measustaspod en Instagram. Pero bueno, ahora avancemos como algunos anuncios parroquiales y saludos. Primero que nada, quiero decir que ya 2 personas se vinieron cuál es la película que vemos en San Valentín. Te dije que la pista que les diste era muy fácil. Es correcto. Entonces, Anabel y Carla Reyes adivinaron que nuestra película tradicional de San Valentín es... Dirty Dancing, Havana Nights con Diego Luna. Eso, Diego Dancing. Diego Dancing, con Diego Dancing. Dirty Dancing, Havana Nights. Dirty Dancing 2, no la 1, no la original. Patrick Swayze apenas si sale en esta película, pero sí sale. Y está contextualizada muy extrañamente dentro de la Revolución Cubana. Así es, se trata de una familia gringa que está de vacaciones en Cuba y son pues corrección moral, política, etcétera, pero la hija en una muy historia de Romeo y Julieta se enamora de Diego Luna y tienen un romance prohibido. Y Diego Luna le enseña a bailar salsa porque eso es bailar sucio. Van a los clubes así y se super pegan el uno al otro así. Y pues obviamente la sociedad norteamericana está escandalizada de que esta chica baile así. Pero véanla, la verdad no es tan mala. O no sé. No, ¿verdad? La verdad es mucho menos mala de lo que esperas. Sobre todo cuando escuchas que hay una Dirty Dancing 2.
2 puntos a Banana X. Exacto. Pero no sé, le tenemos cariño y se vale, todos tenemos gustos culposos. Escríbanos cuáles son sus gustos culposos en twitter.com me asustas pod. No sé por qué ahora estoy diciendo la URL completa. Hoy es un día muy extraño para los dos. Ay. En fin, yo digo que entremos ya a hablar de los asesinatos. Solo antes, ayúdenos a ganarle al algoritmo, por favor. Ayúdenos a reseñar nuestro podcast. Si tienen iTunes, reseñen nuestro podcast en iTunes. Coméntenos en YouTube o denos un like o comenten en nuestras redes sociales. Escríbanos con dudas, historias, comentarios. Y ya saben que justo como en esta ocasión Anabel, que ya apareció por segunda ocasión nada más en nuestro podcast, y Carla Reyes, pues justo escríbanos y es posible que por acá les mandemos un bonito saludo. Gracias a todos por escuchar. Ya vamos a estar de vuelta. La semana de descanso estuvo muy bien, pero ahora vamos a darle con todo a estas 2 muertes en Hollywood. Venga. Bien, pues las muertes de las que vamos a hablar son las de Peg Entwistle en 1932. Peg Entwistle no es el nombre más farandulero que podrías escoger, pero bueno, era su nombre verdadero. Y Elizabeth Short, ¿sabes quién es Elizabeth Short? La Dalia Negra. La Dalia Negra, exactamente. Black Dahlia, su muerte es de 1947. Creo que hay bastantes similitudes entre ambas muertes y te voy a estar preguntando al respecto un poco, Mariana. Pero vamos a empezar con Peg Entwistle. Peg Entwistle es famosa por básicamente una cosa. Ok. Que es que se suicidó tirándose de la H de la cartelera de Hollywood. Del letrero ese famosísimo que sale en todas las películas que dice Hollywood y de ahí se aventó. Sí, y aparte, uno podría hacer un argumento muy serio de que tiene mucho que ver con la supervivencia de esa cartelera, de ese cartel, de esas letras enormes en una colina que todos sabemos y podemos sacar de nuestra memoria fácilmente, ¿no? O sea, todos podemos visualizar la colina de Hollywood, ¿no? Y aquí te tengo que contar, voy a parar de una vez a contarte un poquito sobre la historia de Hollywood, Los Ángeles, y sobre la historia de el cartel de Hollywood. No voy a meterme a la parte tanto de... Los Ángeles es una ciudad muy extraña porque no es tan vieja. Y más en Los Ángeles que nosotros conocemos, incluso el Hollywood, tiene poco más de 100 años de existir. Ok. ¿No? Si quieren saber la triste historia de cómo se empezó a colonizar más California, lean Viñas de Ira, ¿no? Porque así empezó la colonización de las Californias. Pero lo que pasaba es que al inicio del siglo pasado, Hollywood no existía. Las películas se hacían en Nueva York. En Nueva York estaba el teatro y el cine y ahí se hacía todo. Poco a poco, debido a que era mucho más barata la vida en California, se empezó a mover parte de la industria allá y poco a poco fueron avanzando eso. Uno de los primeros proyectos de vivienda ahí era un proyecto llamado Hollywoodland. Hollywoodland era un proyecto de casas segregadas. Ok, o sea, como unas casas geo en México. Unas casas geo, pero eran casas segregadas para blancos. Es decir, es parte de la bastante reciente historia de la segregación racial en Estados Unidos. Y como anuncio a este desarrollo, en 1923 pusieron esta cartelera que decía originalmente Hollywoodland. ¿Ok? De ahí se tiró Peg and Whistle. No fue hasta 1949 que le quitaron el land a Hollywood. ¿Y por qué? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Porque pues ya, por la zona, el distrito sí se llamaba Hollywood, ¿no? Hollywoodland solo era eso, pero pues se le empezó a llamar así y se empezó a cimentar así porque era Hollywood en donde vas a hacer las películas, ¿no? Entonces,
de alguna manera Hollywood, la industria, se adueñó de esta cartelera, que solo iba a durar un año, que solo era pues una especie de intento promocional para este vecindario y que se convirtió en yo creo el ícono más grande de todo California, ¿no? Y de hecho esa cartelera tiene como una historia súper intensa. Se ha estado como a punto de destruirse un buen de veces. Una vez perdió como parte de su parecía ya otra palabra en algún momento, o sea, como que ya estaba súper destrozado y hasta 1970 lo remodelaron, etcétera. Eso no sé por qué te lo estoy contando tanto, pero el chiste es que esta parte de Peg and Whistle, que era una actriz de Broadway que en el imaginario común de Hollywood se fue a Hollywood a tratar de ser una estrella, y falló y se suicidó, ¿no? Entonces se suicidó tirándose del H, y por eso digo que es casi el sacrificio, como aquí esto de que muchos edificios supuestamente tienen un sacrificio para que detrás, sí, para que cimente bien. Sí, pues porque además cuántas historias no escuchas así, ¿no? O sea, día con día de todo mundo que al final del día, o sea, eso que estás contando de que se aventó de la H y así, es la historia hasta la fecha de 1000 personas, ¿no? De todos estos aspirantes a actor que se van a Hollywood y que pues no la logran, ¿no? Entonces, híjole, qué duro pensar que desde entonces empezó ese, pues no sé, como esos sueños fallidos, que signifique eso, ese letrero, está muy triste. Es como, sí, exacto, es como el icono de los sueños fallidos, ¿no? Donde vas a cumplir tus sueños o a donde tus sueños van a destruirte a ti, ¿no? Hay un pequeño giro a ese pensamiento que vamos a dejar para el final, pero ahora sí, para hablar de Peg and Whistle, ella era una actriz, como te había dicho, de Broadway, que está teniendo algo de éxito en Broadway. Muchos consideraban que o muchos que ven hacia atrás, que lo han investigado, incluso la razón por la que me enteré de esto es por este podcast que ya había mencionado, que se llama You Must Remember This, como la canción que sale en Casablanca, que es As Time Goes By, y este podcast como que tiene toda una serie sobre rubias muertas en Hollywood, ¿no? Qué Entonces, específico. Imagínate, sí, pero es que lo que habla esta chava que se llama Corina Longworth es como el tema de esta imagen de la rubia en Hollywood, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes el cabello rubio, se supone que hasta va perdiendo un poco de ese dorado mientras vas envejeciendo, ¿no? Se va haciendo más oscuro. Las rubias, como que en Estados Unidos, son este símbolo de belleza, de juventud etérea. Ajá. Sí, idealizadas totalmente. De idealización. Justo tienes el caso de Marilyn Monroe, que obviamente también está en esta serie y todo, pero pues la primera rubia muerta de Hollywood es Peg and Whistle. Ay, qué interesante. Y fíjate que me hiciste pensar. Yo recuerdo que hace mucho escuché una entrevista con Lady Gaga en donde decía que a ella no le llegó la fama hasta que se volvió rubia. Que literalmente lo intentó y lo intentó mientras tenía el cabello de su color, que es castaño oscuro. Y hasta que se decoloró y se volvió rubia, entonces la tomaron en serio la industria del entretenimiento, ¿no? Qué rudo. Exactamente. Qué rudo. Exactamente. Pero bueno, regresando a mi punto original, muchos consideran que su carrera tiene muchas similitudes con el inicio de la carrera de Katharine Hepburn. Ok. La mamá de Audrey Hepburn. Todo esto para decirte que, y para que veas qué tan vieja es esta historia, una joven Betty White admiraba a esta actriz de Broadway. Wow. Betty White, que tiene ¿cuántos? 101 años, creo. Betty White, que es literalmente más vieja que el pan rebanado. No, espérate, ¿sí tiene 100? No sé, no creo. No, ¿verdad? No, 99, tiene 99. 99, mira, casi. Casi, pues ella se enteró de Peg and Whistle a los 16, la vio en una obra llamada The Wild Duck. 8 años antes de que se suicidara Peg, y siempre la mencionó como una super influencia. De hecho, Betty White siempre estuvo obsesionada con interpretar
el rol que hizo Peg Entwistle en esta obra y eventualmente lo logró. Y bueno, ¿por qué se suicidó? Esto es lo que pasaba con Peg Entwistle. Primero que nada, como siempre, parte es culpa de un hombre tóxico. Ok. Cuando ella actuaba en Broadway y andaba con esta persona, ella era parte de un sindicato de actores de Broadway. Estos sindicatos ya desde entonces eran bastante potentes y si no eres parte del sindicato luego no tienes ni siquiera oportunidad de trabajar, ¿no? Su esposo, más bien, Robert Keith, aparte de que tuvo muchos problemas con él, de hecho hay una historia muy triste de cómo Peg Entwistle pagó $160 de la época por abortar. ¿Qué? Peg Entwistle dijo en algún momento que ella no quería tener hijos, que la maternidad nunca había sido algo que ella quería, pero pues en ese entonces, pues si te tocaba, te tocaba, ¿no? $160 de la época es una cantidad absurda. Sí. Pero aparte de todo eso, Robert Keith era un alcohólico violentón que aparte fue arrestado por tener deudas de $1,000, deuda de $1,000 que tuvo que subsanar una Peg Entwistle que no tenía dinero porque lo último de su dinero lo había pagado en este aborto. Jesús Cristo. Debía $1,000 mismos que le acabó debiendo a el sindicato de actores, ¿no? Y entonces, por eso tiene que seguir trabajando para el sindicato, empieza a trabajar mucho, de eso no recibe mucho dinero que digamos. Robert Keith empieza a golpearla, es un borracho. Ella básicamente lo corta, le dice ya nos necesitamos separar y él no deja de acosarla hasta que por fin se divorcian. Pero pues en todo esto ella básicamente arruinó su carrera. Sí, su reputación con el sindicato, por lo menos, ¿no? Entonces fue este problema de que cada vez empezaba a encontrar menos trabajo. Estaba esperando que llegara el airecito de la Rosa de Guadalupe a tu historia, pero como ya sé cómo acaba, creo que nunca va a llegar. No llega. Es una historia bastante triste, pero lo que acaba pasando es que se va a este lugar creciente llamado Hollywood a hacer una obra de teatro, ojo. Esta obra de teatro se llamaba The Mad Hopes y estaba protagonizada por otra actriz que se llama Billie Burke y también ahí estaba Humphrey Bogart de Humphrey Bogart, ¿no? Y incluso salió un rato ella con Humphrey Bogart, Peg Entwistle. Que por cierto te dejé una foto ahí en nuestro documentito que está tenemos. Muy guapa. Y puedes verla. Sí, justo. Y a partir de esto la ve Henry Selznick, que era como el productor más importante de la época, fue uno de los fundadores de una compañía que se llamaba RKO, que se llama RKO, creo, y la contrata para una película llamada 13 Women, 13 mujeres. Esta está basada justo en una novela del mismo nombre, que era bastante controversial. Tenía relaciones lésbicas dentro de la película, tenía asesinatos por mujeres. Espera, ¿qué año es esto? 1932. Oye, 1931. Pues es como muy revolucionario, ¿no? Para esa época. Y es un tiempo en donde, antes de llegar a la censura que empezó a existir en Hollywood a partir de los 40. Pero que ya tenían que hacer algunas cosas. Ya había un departamento de censuras, básicamente. Selznick tuvo muchos problemas con este departamento de censuras. Toda la parte de Peg Entwistle justo interpretó a una de estas mujeres que era lesbiana. En la película solo se hace como un guiño hacia eso. Y de pronto solo se ve en la película, no la he visto, las descripciones que he leído de la película, se ve en la película como ella había asesinado a su esposo, ¿no? La ven simplemente con un cuchillo enterrado en la pareja. Lo que pasó ahí, y de hecho 13 Women acabó siendo debido a
a la censura 8 Women ¿Qué? o 8.5 Women. Ok. Sí, porque tuvieron que cortar las historias de muchas de estas 13 mujeres. Y una de las historias más cortadas fue la de Peg and Whistle, justo por la parte de la censura. Así es todo un show como por qué pasó y justo todo esto de la censura y este ir y venir y la especie de riesgo que tomó Selznick al respecto, pero la película se recortó muchísimo, es una película bastante corta al parecer, y pues mucho de lo que tuvieron que quitar fue la historia de Peg and Whistle. De hecho, esta escena en donde sale con el cuchillo enterrado en la pareja, en el hombre, esa la tuvo que ir a volver a tomar porque no existía esa escena, pero pues trataron de explicarlo así, ¿no? Que ella era una asesina. Todo esto para decirte que su primera experiencia en Hollywood fue un fracaso. Tenía un rol o sea, tenía un rol semititular, digamos. Tenía un rol más o menos importante y lo cortaron por completo, ¿no? Y lo que pasó es que acabada la película, mostrada la película, RKO decidió no recontratarla. El estudio de producción de Henry Selznick decidió no contratarla. ¿Pero ella qué culpa tenía? Perdón, David. Todo este tiempo dije mal su nombre. Es David O. Selznick, no Henry Selznick. Estoy confundiendo a dos personas. Pero lo siento mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Que ella qué culpa tenía si ella estaba siguiendo un guión? Pues sí, pero básicamente dijeron, pues ya no necesitamos. Y el 16 de septiembre, 2 días después de que le anunciaran que no estaban retomando su contrato, ella dice que se va a salir a caminar y 24 horas después nadie sabe nada de ella. Otro día después, una mujer encuentra tacones y una bolsa en un cañón llamado Birchwood, que es donde está el letrero de Hollywood. La cartelera, el letrero de Hollywood, exactamente. Y entonces, pues, baja, investiga y ve un cuerpo abajo de la colina. Y ahí estaba la Peg. Ahí estaba Peg and Whistle. Esta persona al parecer agarró su bolsa, agarró los tacones, los dejó fuera de la comisaría, llamó desde un teléfono público, les dijo, me encontré con esto, y colgó, y nunca más supieron quién es esta persona. Hay algunos teóricos de la conspiración de Hollywood que piensan que en realidad fue un asesinato, ¿no? Por eso, pero en realidad hay bastante evidencia de que no lo fue. Es lo que te iba a decir, o sea, ya como con todo este preámbulo que diste, o sea, el haber pasado como por esta experiencia horrible con una pareja abusiva, literalmente estar en mal standing con tu sindicato, que es quien te puede conseguir trabajos, que tu rol titular haya fracasado, y o sea, si todas tus esperanzas están en ser una actriz, además, o sea, pensemos que estaban en el 32, ¿no? O sea, es el momento de la Gran Depresión, en donde no se ve como alguna salida económica ni despegue de tu carrera, pues yo creo que yo suelo ser muy creedora de las teorías de la conspiración, pero esto entiendo, ¿no? Y más, o sea, yo creo que eso es algo como muy común. Digo, pensando en un contexto, quizá esto es un contexto de hoy en día, no un contexto de ese momento, pero ¿cuántas personas, por ejemplo, puede ser que no tengan como papeles o lo que sea, y si tienes que dar declaración a la policía porque encontraste un cadáver, de algún modo van a saber quién eres y se van a empezar a meter en tu vida, ¿no? Entonces 100%. Puede ser que no quieras eso y al final del día al menos esta persona si la hubiera matado podría no haber dicho nada. O sea, ¿cuál es el incentivo de decirle a la policía ahí está el cuerpo, ¿no? Sí, es un súper buen punto. Y justo, o sea, fue lo que pasó. Aparte, adentro de la bolsa estaba escrito en la letra de Peg and Whistle una nota que decía: siento decir que soy una cobarde, lo siento por todo. Si hubiera hecho esto antes, hubiera evitado mucho dolor. Ay, qué triste. Firmado P.E. Es una cosa muy triste. Ramón, ¿por qué estamos ahora haciendo un me asustas pero me haces llorar? Ya sé, me asustas pero me haces sad.
ahí échenos un tweet si quieren que tengamos una sección llamada Me asustas, No, pero me entristeces. yo me opongo. Y tardaron un rato en dar con quién era esta persona, ¿no? Porque no decía su nombre. Y pues se dan cuenta que justo se aventó de esta H. Se cree que cayó y rodó y se cree que desgraciadamente no murió al instante. Ay, no. Ya por fin la familia de Peg la reconoce. La razón de muerte se establece como suicide out of despondency. Suicidio de abatimiento o por desesperanza. Y bueno, entonces toda la narrativa es que se suicidó por no poder entrar a Hollywood, ¿no? Todas las personas como, pues es que esta actriz fallida, mira lo que los sueños destruidos hacen, ¿no? Y de ahí empieza como nuestro imaginario colectivo de que Hollywood es esta especie de cosa que o te levanta o te muerde y te mata, ¿no? Y te consume. Uh-huh. La razón verdadera no es necesariamente esa. En ese entonces, cuando tú eras actor de Hollywood, cuando tú eras actor de Broadway, eras actor de renombre, hacías arte de verdad. Uh-huh. No había peor desgracia que hacerte actor de películas. Wow, y ahora es al revés, ¿no? Sí, creo que sigue habiendo ahí como cierto esnobismo. De que el teatro... Broadway, pero sí, obviamente. Claro, o sea, todo el mundo es como, el teatro es el finer art, es como lo verdadero, para lo que vas a la escuela y estudias y tienes que ser como, sobre todo si eres como un actor shakespeariano. Y bueno, o sea, el pensar que una persona que está haciendo una obra de teatro musical no solamente actúa muy bien, sino que canta muy bien, baila muy bien, ¿no? Es como todo el paquete en uno. Pero yo creo que si no es como ahora en esta era en la que han pasado cosas como Hamilton, por ejemplo, en donde está el dinero es en Hollywood, no es en Broadway. No, definitivamente una de las inversiones más riesgosas que puedes hacer es de hecho una obra de Broadway. Pero también lo que pasaba en ese entonces es que apenas estaba ganando popularidad el cine hablado. O bueno, no apenas, pero era algo relativamente reciente el cine hablado. Los talkies, que le llamaban. Y en ese momento era cuando muchos actores de teatro empezaron a tener como un poquito más de relevancia dentro de Hollywood. Porque era diferente. Y había gente que se adaptaba a que se pudiera hablar y gente que no, y fue todo otro rollo ahí. Pero sí... básicamente al aceptar este trabajo en Hollywood, en muchos sentidos estaba terminando de perder los pocos proyectos que pudo haber tenido en Broadway, los pocos prospectos que tenía en Broadway, porque recordemos que por sí estaba muy dañada su reputación allá. Claro. ¿No? Y en general en el mundo de la actuación. Entonces, una Peg and Whistle que había visto que estaba perdiendo todos sus prospectos, pues decide que ya no. Es algo horrible, es algo que pues ojalá desde esa época hubiera un poco más de conciencia sobre el suicidio y estas cosas. ¿Quieres saber el último detalle triste? ¿Más detalles tristes? Ajá. Jesús Cristo. A los 2 días, o a los pocos días más bien, de que reconocieron su cuerpo, llegó una carta de RKO, el estudio de producción, diciéndole que se presentara para firmar otro contrato. Que la querían de vuelta. Ay. Ya ven, amigos, el suicidio nunca es la respuesta. Nunca. Entonces, no sé qué decirte. Estoy muy enojada contigo por contarme esta historia. ¿Cómo te atreves? Va a tener todo un punto. Juro y prometo que todo esto va a tener un No sé, punto. Amigos, miren, yo les voy a contar que yo a veces no entiendo a Ramón, porque es así como que le gusta la tristeza. Tiene una lista de reproducción que se llama Laura Sad, y él solito se pone música triste y empieza y me escribe, ay, es que ando bien triste porque estoy escuchando mi música triste, y yo como por, o sea...
Normalmente me siento triste y escucho la música Bueno, triste. yo no sé, pero... Normalmente es al revés. No entiendo. Yo creo que secretamente nos está volviendo emos a todos. O sea, Ramón, ¿tuviste una etapa emo en tu juventud? No, para nada. Yo era como el que usaba puros colores vibrantes. Hasta la fecha. Tienen ustedes que saber que yo le digo a Ramón abeja porque se viste de amarillo y yo odio el amarillo, lo odio con pasión, pero ya le tengo un poquito de cariño por Ramón, entonces... Yo uso mucho amarillo. Ramón abeja. Sí, y perdón por toda la densidad de aquí. Justo, pues, recuerden, y siempre vale la pena decirles que busquen a alguien con quien hablar. Si se sienten muy tristes, es importante siempre, pues, recordar esta parte de la salud mental y tener un sistema de apoyo. Y, pues, también escríbanos a nosotros. Y que nosotros siempre hay somos alternativas, siempre hay solución siempre. y no están solos nunca. Entonces recuerden eso. Y ahora sí se puso bien denso este podcast. Sí, pero antes de movernos a la Dalia Negra, que ya la verdad es la que tengo muchas ganas de escuchar, quiero preguntarte, y no sé si sepas la respuesta, pero ¿has encontrado que se aparezca el fantasma de Peg por la H de Hollywood? ¿Hay alguna historia fantasmal acerca de ella? Que yo sepa no. ¿No? Que yo sepa no. Okay, solo estaba checando. Porque como que siento que el letrero de Hollywood es tan icónico que tiene que tener alguna... O sea, bueno, ok, tiene esta historia que es terrible y súper triste, pero no sé si haya como algún fantasma por ahí. Y si alguien lo sabe, lo encuentra, o si alguien nos escucha en Los Ángeles, cuéntanos. Es muy posible, no es la parte que yo investigué. Espera. Hablando... Ya encontré la respuesta gracias a Google. ¡Tras! Dice que sí, que hay un fantasma. Y bueno, es solo un pedacito, no estoy leyendo el artículo entero. Es un artículo en Vanity Fair que se llama Is the Hollywood Sign Haunted? Y dice que especialmente en las noches de niebla aparece el fantasma de una mujer. Y que se siente mucho el aroma de un perfume de gardenias. Y que ese es el mismo perfume que usaba Peg and Whistle. Mira, investigué mal porque eso era un dato muy me asustas, pero me gustas. Claro, yo tenía que traer el fantasma al... Tú solo lo real y racional, pero no, Ramón, no te voy a dejar escapar tan fácil de lo paranormal. Lo lamento. Está bien, por eso este podcast se hace entre dos personas, amigos, está muy bien. Pero aparte creo que sí, Hollywood y ese letrero están muy embrujados, tanto en cuanto a los fantasmas y todo eso, como en su historia tan fuerte que tiene que ver hasta con la segregación racial y con un suicidio por alguien que perdió sus prospectos y pues básicamente se consideraba desechable y por eso lo hizo, ¿no? Pero pues algo de lo que quería mucho reflexionar y que es parte de lo que ahorita que hablemos de la Black Dahlia creo que contextualiza mucho, es esta narrativa y que esta narrativa con esta persona rubia que era Peg and Whistle fuera así como algo que hiciera más legendario a Hollywood, ¿no? O sea, como que qué dice de nosotros eso. Claro. Entonces, pues no sé, a mí se me hace muy interesante. Insisto, escuchen el podcast de You Must Remember This, si pues pueden escuchar en inglés. Toda esa serie te hace reflexionar mucho al respecto. Pero ahora sí, hablemos de la Black Dahlia. Sí. La Black Dahlia es un crimen horrible. La descripción de ese crimen es algo... y esto es lo más interesante. Se piensa como la muerte más icónica de Hollywood, ¿no? Sí se cree que Elizabeth Short, también conocida como la Black Dahlia, era una aspirante actriz. Ok. Nunca tuvo créditos. Nunca... que se sepa apareció en una película. Se sabe que era aspirante actriz por familiares, por declaraciones de gente que decía conocerla. Ok, además súper guapa, ¿no? Una mujer súper guapa. Pues se considera que era una mujer muy atractiva. La verdad es difícil encontrar
fotos de ella como pues muy producida o cosas así. Ella tuvo una vida bastante difícil, creo yo. Y ahorita les voy a contar de esto, pero parte de lo que pasó con ella es que se empezaron a hacer todos estos rumores, ¿no? Todos los rumores no fundamentados incluían que era una mujer de la noche, que era muy promiscua y al mismo tiempo también que era lesbiana, ¿no? Entonces era esta especie de comehombres que al mismo tiempo era lesbiana por alguna razón. O sea, había gente que decía que solo le gustaba jugar con los hombres, pero pues en el pensamiento de eso, entonces si solo le gustaba jugar con ellos, pero al final no hacía nada, significaba que era lesbiana. Y esa es la única razón por la que se rumoraba que era lesbiana. Y voy a hablar mucho de rumores ahorita, porque vamos a escuchar el no rol hagas que caso, tiene son William rumores, Randolph. son rumores. Ok, vámonos a la boda de una vez. Dejemos a la Black Dahlia. No, vamos a ver del rol que tiene William Randolph Hearst en esto. Si no saben quién es, yo no sé quién es. Explico. Ahorita vamos a ver, porque de hecho creo que sí sabes de un caso que pasó después. Pero bueno, ¿tú sabes por qué le llaman la Black Dahlia? Todo está, al parecer, en que este apodo se lo pusieron en una farmacia a la que ella iba seguido. ¿Una farmacia? Quién sabe por qué, pero una farmacia. El dueño de ahí, al parecer, le puso ese apodo y estaba basado en una película noir que se llamaba The Blue Dahlia. El noir es este género del cine como de detectives oscuros en donde como que siempre le va muy mal al personaje principal. Sí, que el detective es, ya saben, ese típico que fuman todo el tiempo y son como héroes trágicos, probablemente alcohólicos, tienen como esta vida así horrenda, pero están intentando recomponerse y hay una mujer así, una femme fatal, así sensual que viene a hundirlos todavía más en la desesperación. Y bueno, ¿no? Ahí viene. Exactamente, entonces justo estaba representada como esta. Oye, pero imagínate, ¿no? Qué chistoso. O sea, yo como que pienso y digo, vas como a la tiendita de la esquina de tu cuadra y te dicen, pues ahí viene la güera, ¿no? O ahí viene el monchis, a ti, no sé, ¿no? Pero, o sea, que te digan... Ahí viene la Black Dahlia. Sí, o sea, que el farmacéutico diga, ¿qué pasó, mi Dahlia negra? Yo quiero un farmacéutico así, que me ponga un nombre interesante. Bien escabroso. Sí, yo no sé qué tanto lo quiero, que el pero... típico güerita. Ya sabes, así, exacto. ¿Qué pasó, Dahlia? Güerita? Pásele. No, que te pongan ¿Qué pasó, mi Dahlia? Dahlia negra. Bueno, dicho todo eso, vienen como 5 minutos en los que vamos a hablar del crimen y viene mucho gore, entonces prepárense para eso. Porque, ¿qué pasó con Black Dahlia? Un día encontraron un cuerpo en la acera, partido en dos. Básicamente. Sí, es un cuerpo que sufrió lo que se le llama una hemicorporectomía. Jesús Cristo. Que es literalmente, y esto es un tipo de operación que se usa muy poco, pero que sí se utiliza y que pueden encontrar en libros médicos, que básicamente es una incisión que pasa por las vértebras lumbares y es una de las pocas maneras que existen como de partir un humano a la mitad con un cuchillo. Wow. Y eso me enteré investigando la Black Dahlia. ¿Necesitaba yo saber esa información? No, me saca mucho de onda esa información. Pero bueno, lo que hace uno por ustedes. Oye, pero a todo esto, a ver, tengo como dudas antes de que lleguemos al punto en el que estamos. O sea, ella era una chavilla X que vivía en California. Solamente sabemos que según quería ser actriz, pero es lo único que sabemos. Sí, quería ser actriz. Ahorita te cuento un poquito de su historia familiar. Pero sí, básicamente era esta aspirante de actriz que se consideraba que era atractiva y que había como muchos rumores de ella, de que era come hombres y lesbiana y así. Y de sus hábitos que a nadie le deberían importar, ¿no? Sí, ella murió de una hemorragia cerebral por golpe en la cabeza. Entonces, se cree que todo lo que le pasó al cuerpo después fue después de que... Bueno, al menos.
al menos. Sin embargo, lo que le pasó al cuerpo no está bien. Aparte de que la cortaron a la mitad, la dejaron en una posición como con las manos hacia arriba, como las palmas hacia arriba, como si tuviera doblado, casi como si estuviera rezando. No me gusta usar la palabra en este contexto. Sí, y tenía llagas yendo de la boca hacia la oreja. Ahora sí que como el Joker, en una especie de sonrisa sardónica. Y la segunda mitad del cuerpo estaba como parada atrás del torso, y dentro de todo eso estaban como todos sus... pero hicieron un trabajo limpio, o sea, como que escondieron sus vísceras y todo eso, ¿no? Tenía muchas más mutilaciones. Creo que no voy a hablar del resto de las mutilaciones porque no las necesitan saber. Pero sí, o sea, básicamente fue un crimen que alguien dijo, lo voy a hacer así y se va a ver así. Recuerden eso. ¡Qué horror! ¿Okay? Porque ahora sí, porque sí, eso sí es la parte verdaderamente horrorosa de todo esto. Y ténganlo en la mente, lo siento, porque al rato vamos a hablar de por qué. Entonces, obviamente encontraron este cuerpo, obviamente la prensa se volvió loca. Y pues empezaron a investigar quién era y todo eso. A todo esto también, y es importante, al lado del cuerpo había bueno, no al lado, cerca del cuerpo encontraron una bolsa de cemento vacía en donde se ve que ahí habían cargado el cuerpo, estaba con sangre dentro de la bolsa. Sí, es un crimen verdaderamente fuerte. Bueno, ahora sí les voy a contar de William Randolph Hearst. William Randolph Hearst es uno de los magnates más importantes que ha existido en la historia. Era el dueño de un periódico llamado The Examiner. Había versiones en Los Ángeles, en varios lados. Es uno de los como multimillonarios más icónicos porque su historia inspiró a lo que se considera una de las mejores películas de todos los tiempos, llamada Ciudadano Kane. Que no he visto. Por Orson Welles. Es una película que no es para todos, pero sí es una obra maestra y está basada en este ser que no voy a decir nada más que es la peor persona del mundo. Y te voy a explicar por qué. Él es mucha de la razón de estos chismes de que básicamente culpaban a la víctima, que si era una mujer de la noche, que si era tal, que si era tal, que si era tal. Él además, en pésima persona, le llaman a la madre desde The Examiner y le empiezan a hacer preguntas para la hija con el pretexto de que se había ganado una rifa. ¿Qué? O sea, ¿dónde está la ética periodística en esto? No está, no hay, no existe. Te salió como voz de Cardi B. ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue el mal que yo hice? Yo no dije nada malo. Pues los males, exacto, los males de William Randolph Hearst son mucho, porque además, por cierto, él es una de las personas claves en criminalizar a los mexicanos y la manera en la que criminalizó a los mexicanos es que dijo, la marihuana es mala porque la marihuana la fuman solo los mexicanos y los mexicanos se vuelven violentos cuando fuman marihuana. ¡Jesús Cristo! This is a true story y fue hecho por órdenes del gobierno estadounidense. Uy. Entonces, se los dejo así. Pero entonces lo que hizo es que le llaman a la hija, perdón, no fue una rifa, dijeron que se ganó un concurso de belleza. Todavía peor. Entonces le piden un chorro de datos personales, le hacen un chorro de preguntas sobre ella y hasta después de todo eso le dicen la realidad, que estaba muerta. ¿Qué? O sea, después de que le hicieron todas estas preguntas así de... ¿Qué cree? Siempre no, su hija está muerta, va y... tú. No colgaron. Le dijeron, perdón, le tuvimos que hacer todas estas preguntas, pero la realidad es que su hija está muerta, murió de una manera espantosa, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a pagar el avión y el hotel para que venga aquí a colaborar en la investigación criminal. Lo que en realidad hicieron es que le pagaron el avión y el hotel y la dejaron encerrada en el hotel
básicamente no la dejaban contactar a la policía porque pues querían aprovechar esta posición que tenían privilegiada para hablar sobre la Black Dahlia sin que... ¡Qué horror! Y entonces aquí empieza como toda este mito sobre ella, que si era tal, y empiezan a decir que fue asesinada por un sex fiend, por un, como un pervertido, desviado sexual, por un pervertido que ella se buscó, básicamente. De hecho, ahí te dejé también una foto de una de las noticias que ya era replicada en el Los Angeles Times, que dice entonces justo dice del sex fiend, ¿no? Y ahí sale una foto de Peg and Whistle de cuando estuvo en la de cárcel. Elizabeth Short. Perdón, de Elizabeth Short. Ya seguía pensando en Peg and Whistle, pero sí, de Elizabeth Short cuando estaba en la cárcel. Y ahora, ahí fue también donde sacaron muchos de los detalles sobre la vida de ella. Sí, ¿por qué estuvo en la cárcel? Estuvo en la cárcel porque se había emborrachado. Joven, menor de edad. Ok. Básicamente. Su papá era un militar, básicamente, y ella era como la hija de un militar, y se mudaron por eso a Los Ángeles, eventualmente. Ella por eso vivía ahí, no vivía ahí porque se mudó para ser actriz ni nada. Ella vivía ahí, también como que en un momento estuvo involucrada con otro militar que estaba ahí, y esa fue toda la razón por la que se empezaron a hacer todos estos rumores. Ahora sí que, y digo, no estuvo en la cárcel así de estuvo en la penitencia, no, o sea, la arrestaron una vez y le tomaron su foto de arresto. O sea, es como si lo hubieran llevado al Separo, al Torito, o a como le quieran llamar, ¿no? Y eso fue todo lo malo que hizo en su vida, y ya era esta especie de mujer de la noche. Y bueno, todo lo que pasó después es mucho peor, y creo que William Randolph Hearst tuvo mucho que ver porque obviamente obstruyó a la justicia tratando de quedarse con la primicia de la mamá de Elizabeth Short. ¿Qué pasa? La investigación de la policía falló. De hecho, eventualmente hicieron un juicio multitudinario para analizar las acciones de la policía en este tiempo porque creen que hicieron un muy mal trabajo. Perdieron información, destruyeron información. En un momento, como viste en ese encabezado que te compartí, habían encontrado huellas dactilares y las destruyeron sin querer. ¡Qué idiotas! Sin querer, ¿verdad? Se dice. Porque, y ahorita nos vamos a enterar de muchas otras cosas, pero entrevistaron a más de 150 hombres y no encontraron nada. Hubo muchas confesiones falsas después. Obviamente hubo mucha gente diciendo yo soy el asesino de la Black Dahlia y aparte hice todo esto. Ya saben, como esta gente loca que quiere hacerse famoso por estos crímenes. El crimen en sí de Elizabeth Short ha sido ligado a muchísimas otras muertes. Hubo un momento en donde se creía que el asesino de la Black Dahlia también fue el responsable de lo que le llaman los Torso Murders de Cleveland. ¿Los asesinatos de los torsos? De los torsos, entonces ya se imaginan cómo fueron esos asesinatos. También los Lipstick Murders en Chicago. Y el asesinato de otra persona en Los Ángeles que se llama Jean French. También este episodio volvió a ganar mucha... todo esto que pasó volvió a ganar mucha fama porque salió en un episodio de 1992 de Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. ¡Eso! Acompáñeme a resolverlo. No sé cómo dice el viejito. En la nueva versión lo quitaron. Eso era súper icónico. En la nueva versión lo quitaron, ya es como más documental. Pero dejaron la musiquita. Eso mero. Sí, yo ahorita por alguna razón empecé a tararear la del Exorcista y no me había dado cuenta. Pero medio se parecen. Sí se parecen. O sea, como que es difícil la diferencia. Entre los acusados, George Knowlton fue acusado por su hija Janice. Janice dijo que de niña lo escuchó confesar que él había matado a la Black Dahlia. Ahí... Así casual. Véngase, mija, le voy a contar. Le voy a contar cómo
Corté en No, dos. según como que lo escuchó a escondidas, ya sabes, cuando los hijos te escuchan hablar de cosas de las que no deberían. Hay muchos otros que han sido acusados, e insisto, el de los Torso Murders de Cleveland y todo esto, pero una de las acusaciones que más te dejan pensando, que tal vez más evidencia tienen, es la de Steve Hodel, que acusó a su papá George Hodel de matar a Elizabeth ¿Ese es Short. al que le hicieron un documental en el National Geographic o en el Discovery? Ese es al que le hicieron un documental en el National Geographic. Me acuerdo que medio lo vi con mi mamá y las dos andábamos así de... "¡Ah! No, pues, ¿cómo?". Porque además lo dividieron en dos partes, creo, y estábamos súper picadas. Entre ese y mi mamá se súper traumó con otro... Nada que ver, pero uno en el que intentaban descifrar los mensajes del asesino del Zodíaco. Pues no digas que nada que ver. Espérate. Interesante, ok. Continúa. Espérate. Entonces, Steve Hodel es un ex detective de la policía de Los Ángeles. Y que además escribió un libro al respecto, ¿no? De su papá. Resulta que Steve Hodel estaba buscando como en diferentes papeles. Él ya desde antes no tenía una buena relación con su papá. Uh-huh. Pero estaba buscando entre como papeles después de la muerte de su padre y encontró algunas fotos y al parecer una de ellas él piensa que es Elizabeth Short, esa foto. Que ella sale en esa foto. Entonces de ahí empezó a investigar. Encuentra evidencias. La primera es que su escritura se parece mucho a la de una nota. Ok, todo esto. Muchas de las pertenencias de Elizabeth Short, Black Dahlia, llegaron a la policía después con una nota. Ok, así de la nada. No, ajá, exacto. De ahí encontraron las huellas dactilares parciales que eventualmente destruyeron por babosos. Pero de hecho estaba cuidado porque también el cuerpo de Elizabeth Short, cuando lo encontraron, esta nota, estaban rociados con gasolina para tratar de destruir evidencia dactilar. No sabía que eso se podía. Wow. No, pero, y además, o sea, pues también esto que fue en los 40s, ¿no? Uh-huh. O sea, me imagino que sí ya era un tema las huellas dactilares, pero... No había la tecnología de exacto, ahorita. entonces sí. De hecho, hay todo un relato de cómo una de las huellas dactilares parciales que también perdieron, la mandaron vía un dispositivo que básicamente mediante radio creaba imágenes. Entonces era como un antecesor del fax muy viejito. Okay. Sí, muy intenso. Pero también se dio cuenta que su escritura, y la mandó a analizar, la escritura del papá se parecía mucho a la de la nota. Uh-huh. Y también encontró un ticket para comprar una bolsa de concreto exactamente igual a la que usó el asesino para transportar a la víctima. Les dije que recordaran la bolsa de concreto. Oh. Y algo importante, George Hodel era doctor. Entonces sabía cómo hacer una hemicorporectomía. Imagínate, o sea, ¿qué tan mal te tiene que caer tu papá para que lo expongas así? Sí, no, pero entonces él reunió un chorro de información más allá de esta y de hecho la mandó a una... la mandó a la policía, la mandó como una de las, ¿cómo se dice? Prosecutors, como de las... ¿Fiscalía? Sí, perdón, exacto, la mandó a una fiscalía y la de la fiscalía dijo, oye, pues la verdad es que ojalá que con esta investigación, con esta evidencia yo sí hubiera empezado un juicio contra George Hodel, ¿no? Cuando vivía. Y él hace todo un libro al respecto, lo lee un investigador de Los Angeles Times llamado Steve López. Y Steve López decide investigar con la policía para checar algunos datos y encuentra que George Hodel era uno de los principales sospechosos en la investigación de la policía. Sí, y no solo eso, le empezaron a grabar las llamadas a George Hodel. Y
una de las citas, aparte, al parecer, parece que él mató a su secretaria. ¿Qué? Sí, que George Hodel mató a su secretaria. Una joyaza de señor. Sí, no. Y justo en una de las conversaciones parece confesar lo de su secretaria. Y en otra conversación dice, suponiendo que fui yo quien mató a la Black Dahlia, no podrían probarlo ahora y no pueden preguntarle a mi secretaria porque está muerta. Cinismo. Cinismo. Pero, ¿cómo nunca procedieron contra él entonces? ¿Por qué nunca procedieron contra él? Y después de toda su investigación, el propio Steve López dice, híjole, es que hay mucha evidencia que apunta a que posiblemente sí, pero pues, o sea, no acabo de aterrizarla porque no hay una... O sea, todo es como circunstancial, nada es como ¿no? físico, exacto, tal cual. Sí, exacto, él nunca dice yo maté a la Black Dahlia, inteligentemente dice Ni hay arma suponiendo que fui homicida, yo. ni hay, No hay arma. huellas, Exacto. ni hay ADN, o sea, nada Exacto. que sea contundente, ¿no? Uh-huh. Pero Interesante. hay un último y muy escabroso pedazo de información que necesito que veas. Te puse 2 imágenes después de la del periódico. Ajá. Son 2 pinturas. Les voy a dejar el enlace a las pinturas, pero pues también tengan en cuenta que... Sí, eso pero no son eso no lo pinturas. puedes poner en Instagram. No las vamos a poner en Instagram. No son pinturas, perdón. Son fotografías artísticas de un muy conocido fotógrafo surrealista llamado Man Ray. Ok. Man Ray justo hacía estas imágenes en donde sobreponía diferentes fotografías o ocultaba algunas partes. La primera de estas fotos que te estoy enseñando se llama El Minotauro. Y como puedes ver, los brazos salen doblados, pero viendo hacia arriba. Como estaba el torso de la Dalia. Como estaba el torso. Y solo se ve un torso con las manos hacia arriba. Todo lo demás está oscuro. Y la segunda imagen se llama El Amante. Está escrito en francés. Man Ray es francés. Si quieres tú decir esa palabra, dila, porque yo no quiero ofender a la gente que habla francés. Ay, no, está bien. No me expongas así. Ok, lo voy a intentar. Les amoureux. Les amoureux. Perdón. Y esta imagen, no sé, ¿quieres intentar describirla? A ver, o sea, lo que veo es una mujer de espaldas, desnuda, acostada en un costado. Hacia el frente de la cámara se ve su espalda, sus pompis. Y al lado hay como de que un tablero de ajedrez, pero lo más extraño de todo es que, o sea, ella está como a la orilla de un lago y en el cielo hay una boca enorme, unos labios. Hay una boca enorme, entonces Steve Hodel, el hijo de George, piensa que esa boca enorme fue lo que... Pues lo que incentivó que él le hiciera estas incisiones. Pero espérate, estoy como un poco perdida, porque Man Ray es otra persona que no es Hodel. Man Ray es un fotógrafo, es el fotógrafo, es el de estas 2 fotos. Man Ray era muy amigo de Steve Hodel. De George Hodel. Ok. Entonces, o sea, tú piensas que él, de que vio estas fotos y dijo, yo puedo hacerlo. Yo no pienso, el hijo piensa esto. El hijo sabe que estas eran 2 de sus fotos favoritas y piensa que se inspiró en eso. Ok, interesante. Es correcto. Sí, de la imagen, de esta segunda imagen, además, la posición de las piernas que hay en esta imagen es muy parecida, al parecer, a cómo estaban las piernas en la escena del crimen. Como yo la describiría, es que hay unos, que en vez de un sol o un horizonte hay una boca enorme. Hay una mujer acostada enfrente de un tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez como en una especie de playa me recuerda a la icónica escena del Séptimo Sello de Ingmar Bergman. Ustedes busquen Séptimo Sello y Ingmar Bergman y hay una escena como de un encuentro de ajedrez entre la muerte y una persona. Es una muy buena película, váyanla a ver. Bueno, búsquenla, véanla. Pero sí, al parecer Steve Hodel piensa que estas 2 imágenes fueron la principal inspiración de su padre
Y él dice que como su padre admiraba a Man Ray, él quería hacer una obra maestra, un crimen tan sorprendente y horrible que duraría. Sería inmortalizado en los anales del crimen. Oh. ¿Y pues qué crees? Que ahí está. Se inmortalizó y pasó. Después, y por eso te dije que te esperarás con lo del Zodiac Killer, Ajá. él siguió investigando casos, investigó este caso de la muerte en California, luego se fue a Chicago por lo de los Lipstick Murders, y luego acabó en Manila, Filipinas, investigando el asesinato del rompecabezas que le llaman el Jigsaw Murder, el asesinato de Lucila Lau. Ok. Que también sufrió muchas laceraciones en el cuerpo después de. Ese caso lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero al parecer ella murió en una calle llamada Zodiaco. Es correcto. Entonces Steve Hodel piensa que su papá George Hodel es el asesino del Zodiaco. Mira, te voy a decir algo. Le creo una de dos. Ya después es como que el vato va a decir, y mi antepasado era Jack el Destripador, fíjate. Entonces, no sé, como que ya siento que ya está medio exagerada su segunda teoría. Se perdió mucha credibilidad. Se engolosinó, como que sintió que vendió súper bien su primer libro y todo. Y yo creo que dijo, necesito seguir como viendo qué provecho le saco a esto, ¿no? Y así de, pues, ¿qué otros asesinos sin resolver hay por ahí? Y se colgó del asesino del Zodiaco. Entonces, eso sí ya no me lo creo, para que veas. Pero lo de la Dalia Negra, y con estas fotos, creo que tiene bastante un buen caso, ¿no? Sí. Sí, tiene un muy buen caso. Tal vez nunca nos vamos a enterar de quién mató a la Black Dahlia, pero sí nos podemos enterar de quiénes fueron los culpables de que este asesinato dañara a tantas personas. Pues sí, Hearst. El principal responsable es William Randolph Hearst. William Randolph Hearst, la otra razón por la que creo que lo podrías conocer es que su hija fue secuestrada. No sé si... No, perdón, no su hija. Su nieta... Patty Hearst fue secuestrada por el Ejército de Liberación Simbionese y es muy conocido el caso porque se acabó volviendo parte, se dice que le lavaron el cerebro y se acabó volviendo parte de este grupo y participó en robos de banco que hacía este grupo de liberación. ¡Wow! Síndrome de Estocolmo. Ajá. Así al 1000. Síndrome de Estocolmo al máximo. Hay muchas teorías sobre eso. Tal vez la vida de este señor vale para otro podcast. Pero sí, justo con lo que quiero acabar es con esta reflexión y también por eso quise empezar con el caso de Peg and Whistle. Al final de cuentas, la Black Dahlia ha inspirado películas, ha inspirado todo este rollo de la actriz que llega a Hollywood pero que nunca logra sus sueños, ¿no? Que ya conocíamos desde Peg and Whistle, ¿no? Y habla mucho de la cultura de la farándula, cómo creció este caso, ¿no? Obviamente es un caso espeluznante, obviamente es un caso que hoy en día sigue generando investigadores obsesivos y no es el único, el primer ni el último caso del que sabemos, ¿no? Obviamente el crimen real es algo que tú y yo consumimos mucho. Sí. Que tenemos muchas opiniones al respecto, pero que consumimos mucho. Sin embargo, como que toda esta cultura de las mujeres como objetos o como víctimas son una de las dos cosas, ¿no? Son estos objetos de belleza que duran muy poquito tiempo siendo bellos, pero que son como perfectos, o son estas víctimas. Sí, totalmente. ¿No? Y hasta la fecha sigue pasando, ¿no? O sea... creo que ya somos un poquito más conscientes en cuanto a esto, pero no mejores. Yo vuelvo a regresar a mi tema de Free Britney. O sea, te digo que para mí fue un shock cuando vi ese documental que salió. Pensar que, bueno, digo, yo quiero pensar que fue hace no tantos años, pero pues yo crecí con Britney Spears, ¿no? O sea, ella fue la que, a mí no me tocaron los Jonas Brothers y esto ya yo era ya muy vieja para ellos. A mí, mi ídolo de infancia fue Britney Spears, ¿no? Y, o sea, cómo en ese momento para mí era normal pensar que la gente hablara así como cualquier cosa de que, ay, es que
¿se acostó o no se acostó con Justin Timberlake? ¿Es o no es virgen? ¿No? O sea, ¿se ve así o no se ve así? ¿No? Yo me acuerdo mucho todo el tiempo era como el poner a Cristina Aguilera contra Britney Spears. ¿Quién era mejor? ¿Quién estaba más flaca? ¿Quién estaba más güera? ¿Quién cantaba mejor? Y todo. Entonces, siempre es como esto, ¿no? El poner a las mujeres una en contra de las otras, objetivizarlas, sexualizarlas, explotarlas. Y después cuando pasan cosas... porque a las dos, o sea, digo, Cristina Aguilera no tuvo el breakdown que tuvo Britney, por suerte. Pero al final del día yo me acuerdo que le fue súper mal cuando subió de peso y todo el mundo de Cristina Aguilera está gorda, ya no sirve para nada, bla, bla, bla. O sea, literal es de lo único de lo que se hablaba, de su peso. Y bueno, y Britney, pues ya sabemos, ¿no? Free Britney. Entonces es bien triste ver que no somos mejores. A pesar de que ha pasado el tiempo, se sigue objetivizando de la misma manera a la mujer y en medios artísticos así son desechables, ¿no? Son desechables, esa es la palabra a la que quería llegar justamente, o sea, una tirada al final de una colina y la otra como una especie de monumento macabro sí, en medio de Hollywood. Qué rudo. Está muy rudo, da miedo de otra manera. El caso de la Black Dahlia a mí sí me da miedo en general, solo imaginarme cómo estaba y los detalles del caso son durísimos. Pues por eso ha perdurado en el imaginario colectivo y nos sigue traumando tanto. Y creo que muchas veces, hoy es curioso, hoy tuve un hangout con mis Patreons leímos Hex, de un autor cuyo nombre no voy a decir porque es holandés y lo voy a destruir. Yo lo voy a intentar. Thomas algo de así, ajá. Hilbert. Tu holandés está on point, Ramón. O sea, no sabrás francés, pero mejor que mi el francés. Holandés, ¿qué tal? Y platicábamos un poco de eso, ¿no? O sea, porque decíamos, mucho del consenso es que nos gustó el libro, pero que al final se cae un poquito, ¿no? Como que no nos muestran todo lo que queríamos ver, porque se trata de una bruja, es una manifestación paranormal, es un pueblillo en donde se aparece una bruja que tiene los ojos y la boca cosidos, así, y se te aparece en tu casa de la nada, o sea, cuando menos te lo esperas, volteas y está ahí parada, atrás de ti, ¿no? Y y decíamos que queríamos como un poquito más de exploración, como de dónde viene esta bruja, cuál es como su rollo como paranormal más a fondo de lo que se trata en el libro. Pero lo que yo les comentaba es que yo creo que en el momento en el que tú resuelves estos misterios, en el momento en el que puedes racionalizar de dónde vienen estas cosas, dejan de dar miedo. Entonces es como una estrategia difícil cuando eres escritor de terror, como hasta qué punto le revelas al lector y hasta qué punto lo mantienes como en esa oscuridad. Y creo que lo que ha pasado con casos como la Dahlia Negra, el asesino del Zodiaco, Jack el Destripador, es que no sabemos y nunca vamos a saber a ciencia cierta, ¿no? Quiénes fueron. Otros se han podido resolver, como esta es novela que escribió, bueno, no es novela, pero el libro que escribió Michelle McNamara, el de I'll Be Gone in the Dark, que es sobre el caso del, ¿cómo se llamaba? No es el estrangulador. Que es el caso del Golden State Killer, el asesino del Estado Dorado. Okay. Y que estuvo sin resolver durante muchísimos años y que se resolvió, bueno, hasta hace poco realmente, ¿no? Pero aquí sí ya hubo un rollo en el que se pudieron hacer pruebas de ADN y demás, ¿no? Pero ¿cuántos otros hay que pues no, nunca vamos a saber y que por eso se quedan ahí, ¿no? En todavía más aterradores que el poder ponerle cara a estos monstruos, ¿no? Humanos. Entonces sí, es interesante. Pero bueno, después de que tuvimos tu hora sad, en la cual no solamente nos hablaste de una vida triste, suicidio, después objetivización de la mujer, explotación, o sea, ya ven, Ramón, yo les digo que secretamente Ramón está en una misión para deprimirnos a todos. No, hoy solo estaba en una misión para reflexionar sobre lo feo que llega a ser el mundo y por qué los movimientos son importantes. Yo te tengo el Mex-File de la semana. ¡Yay! Mex-File. Bueno, déjame contarte que este Mex-File lo voy a partir en dos, porque originalmente estaba investigando una cosa que me llevó a otra cosa y decidí irme con la segunda parte. Oh my God. Ahora, quiero contarles que
Bueno, probablemente en cuanto se diga el tema ya van a saber cuál es el otro Mexfile. Pero me puse a investigar la desaparición de un científico mexicano. Y cuando estaba investigando esto, que es como un tema así medio tabú, se me fue el internet. O sea, en el momento en el que puse su nombre en Google, se me fue el internet. Y le escribí a mis vecinos y les dije como, oigan, hay como un problema con el Wi-Fi. Y todos así de que no, funciona bien. Y yo tuve que reiniciar mi compu para que agarrara otra vez el internet. Y se supone que a este tipo bueno, hay muchas teorías, ¿no? Que lo desapareció la CIA y así. Entonces me quedé un poquito traumada. Pero de él vamos a hablar después. Y de pronto nada más te llega un mensaje de la CIA. Deja de investigar eso. Así, ¿no? Mi agente del FBI que me espía dijo no y quitó la conexión. Dijo, por aquí no va, hay que rastrear a esta mujer. Pero bueno, investigando este caso, llegué a otro caso que está relacionado con este científico. Y es el caso de una curandera mexicana que se le conoce como Pachita. No sé si habías escuchado sobre ella. No. Bueno. Pues resulta ser que Pachita, cuyo nombre real es Bárbara Guerrero, nació en el año de 1900 en Chihuahua, en Parras, si mal no recuerdo. Puede ser que lo esté inventando, pero creo que nació en Parras. Y resulta ser que esta mujer se hizo súper, súper famosa por sus habilidades para poder curar a la gente, ¿no? Y no solamente curaba así de que cosas normales como un dolor de cabeza. No. Ella te hacía tal cual trasplantes de órganos. Así, o sea, sin anestesia ni nada. Y con lo único con lo que operaba era un cuchillo de cocina en el cual en el mango le ponía como cinta de aislar para que no se zafara, porque ya ven que luego están como bien endebles esos cuchillos, ¿no? Y a mí me ha pasado que me he quedado nada más con el mango del cuchillo y ella pues lo reforzaba con cinta de aislar y con eso te cortaba. Y ella, o sea, su labor era más bien como metafísica, tal cual, porque se supone que entraba en una especie de trance cuando te hacía estas curaciones. Se supone que curó así cosas que la gente, o sea, que no tenían remedio y esta señora lo logró así curar maravillosamente. Cuando entraba en trance, ella decía que canalizaba a un hermanito, creo que le decía el hermanito. Y ese hermanito, ¿sabes quién era? Nada más y nada menos que el espíritu del poderosísimo último Tlatoani, Cuauhtémoc. No te rías, Ramón. Es que está muy chistoso que sea su amiguito. No es su amiguito, es su hermanito. Su hermanito, perdón. Está muy chistoso que sea su hermanito. Creo que sí le decía al hermanito. Creo que sí. Sí. Ay, perdón, o sea, pero qué intenso. Ya sé, eres de lo peor. Pero bueno, el punto es que pues muchas personas como que se acercaron a ella. De hecho, tuvo como relación con este otro escritor como muy interesante, que yo la verdad no he leído mucho, pero sé que hizo como mucho trabajo con temas energéticos, nahuales, las enseñanzas de Don Juan, etcétera, etcétera, que es Carlos Castaneda, ¿no? Entonces, imagínate como ese tipo de vibra, como de todo esto de explorar como sí, la metafísica, como el trance, como el canalizar otro tipo de energías, como otras realidades a las cuales podemos como acceder, como que de todo esto se basaba el don que tenía Pachita. Que pues la gente iba a pedirle que le ayudaran y se supone, o sea, los testimonios de quienes estaban ahí varían mucho, pero son increíbles porque dicen que ella literalmente así con la mano ensangrentada como que generaba los órganos para cambiártelo a ti. Entonces, hay como un testimonio que dice que literal con su cuchillo de cocina cortó a una persona, le sacó la vesícula y la vesícula apestaba así horrible, horrible, horrible. Y ella misma, como con canalizando esta energía, no sé, logró materializar como otro órgano
Y dicen que te lo aventaba así, o sea que ni siquiera es como, pues cuando tú piensas en una cirugía de trasplante, obviamente los doctores tienen como muchísimo cuidado de dónde van a poner el órgano y todo. Ella dice que así, o sea que casi te lo aventaba en contra de la herida y que tu cuerpo lo succionaba así como... Y que quedas como nuevo. Que de verdad, o sea, te decía como, bueno, ahora te tienes que ir 3 días a tu casa, así, después de operarte sin anestesia ni nada, así solo con su cuchillo de cocina. Te vas a tu casa, descansas, a algunos les mandaba test. Aparte, muy inteligente Pachita, porque si eras muy católico, te mandaba unos rezos. Si eras como más alternativo, te mandaba de que unos test y unas cosas así. Si eras como metafísico, te mandaba como unas meditaciones, así todo. Que obviamente eran como placebos, pero que funcionaban, en teoría. Y entonces se dice que era tan famosa, que la llevaron a la zona del silencio, ya ves, en el norte de México, para ver si ella podía como explicar lo que estaba pasando ahí. La llevaron y ella, o sea, hay un libro que se escribió sobre ella y tiene muchos testimonios de ella. Y ella dice como de, yo, ¿qué demonios voy a saber de eso? O sea, yo no sé de qué me está hablando esta gente. Yo lo que sé es curar y ya, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gusta, es ayudar a la gente. Yo los curo, uso como este don que tengo a través de Cuauhtémoc, que canaliza su poder por mí, y así los curo, ¿no? Y entonces, pues muchas personas de ciencia, tal cual, estuvieron como cerca de ella, estuvieron como investigando y en verdad le creyeron que presenciaron esto, ¿no? Ahora, uno de los personajes que más dio a conocer a Pachita es una de mis personas menos favoritas en el mundo y por el cual quizá me gane algunos enemigos aquí en el podcast. Perdón si ustedes aman a este personaje, pero yo no puedo. Es Alejandro Jodorowsky, ¿no? O sea, él estuvo con ella, escribió sobre ella. Él es esta persona que te estaba contando, que la vio hacer este trasplante de vesícula y que él dice tal cual que vio cómo ella generaba estos órganos así de la nada, ¿no? Entonces, bueno, si creen mucho en Jodorowsky y en sus filosofías y demás, pues más van a creer en Pachita. Si son como yo y como que Jodorowsky les genera una... Sí, a mí me quitó un poco de credibilidad. ¿Estabas como listo para abrirle tu corazón a Pachita y al hermanito? Sí, porque además es una excelente historia. Esta especie de medium que hace estas cosas súper intensas. Casi no se nota que estoy leyendo nuestra parte de noche. Pero sí, pues la verdad es que está muy interesante. Hay muchísimos documentales sobre ella, si buscan en YouTube, o sea, y no solo de mexicanos. O sea, yo estaba viendo vi un pedacito de un documental que hizo un español acerca de ella, de cómo extirpaba tumores, cómo, o sea, literal así te cortaba con su cuchillo, te metía las manos en las vísceras y te curaba, ¿no? Entonces, pues bueno, ganó así como un seguimiento de culto y como les digo, hubo gente de todo el mundo que fue a investigarla a ella, que fue a ver cómo qué onda, porque se dice que además podía curar el cáncer, o sea, literal así que ella lograba borrar como por arte de magia cualquier tipo de enfermedad que tú tuvieras y no creas que era así como de que ay, tienes que entrar a mi cueva en donde nadie va a ver lo que hago. No. Ella enfrente, o sea, hay fotos de ella con su cuchillo cortando a la gente. O sea, si quieres te las puedo enseñar. No sé si estás anímicamente preparado para verlas, pero ahorita te las mando. Mira, en este artículo puedes ver varias. Ahí te va. Y no sé, se me hace como súper interesante que al parecer es muy famosa, pero yo la verdad nunca había escuchado de ella. Y me encantó como saber que existía. Ahora quiero leer estos libros acerca de ella porque creas o no, es un personaje como que bien intenso, ¿no? ¿Ya viste? ¿Ya viste las fotos? No es cierto, o sea, pero sí lo... Pachita, pero un cuchillo. Cristo Jesús, además con una tranquilidad. Ya sé, ya viste, hay otra más abajo. Ajá, por eso, o sea, estoy viendo esa que está así como
Sí. Ya quisiera un cirujano tener esa Y tranquilidad. trae como que un rosario en la cabeza, ¿ya viste? Ajá. Entonces, Sí, bien con interesante. mucha seriedad y profesionalismo. Sí, y pues ella decía que eso, que era Cuauhtémoc, el hermanito, que literalmente se canalizaba a través de ella. Además era los viernes, el día que la visitaba. Ese era el día, el único día en el que ella podía canalizar. Y una vez que ella estaba como poseída por Cuauhtémoc, era cuando ella podía hacer estas curaciones, ¿no? Entonces, no sé, me parece fascinante que existan estos personajes como, pues sí, chamánicos, así mágicos de la realidad mexicana. Y que tengan reglas tan específicas, además. Sí, y ya después te contaré la historia de este científico que también estuvo platicando con Pachita, que escribió un libro sobre Pachita y que desapareció misteriosamente. Pero ese es... Y que la CIA no te deja investigarlo. Y que la CIA no me deja investigarlo, porque me dio un poco de miedo, la verdad. No queremos que me desaparezca la CIA. Entonces, pues vamos a ver cómo reaccionan a Pachita y ya después de eso veremos si puedo seguir investigando más casos. Ay, la CIA, desestabilizando países en Latinoamérica y silenciando... La verdad. Pero sí. Hasta hoy cuéntanos si ustedes ya sabían de Pachita. Yo la verdad solamente sabía de... O sea, sí había escuchado de Carlos Castaneda y de las enseñanzas de Don Juan, que también es todo este rollo chamánico, como te digo, pero tiene más que ver con el nahualismo y demás. Pero no conocía la historia de Pachita. Conocía también a María Sabina y los hongos alucinógenos, ¿no? Pero no sé por qué nunca había escuchado de esta historia. No, yo ni idea, ni idea. Pero, pues miren, una cosa es cierta, yo les prometí la semana pasada un episodio larguísimo, se los cumplí. Pero ya con eso, creo que es hora de despedirnos después de este Mexfile que, no manches, quiero leer ese libro. Ya sé, yo también. Está increíble, pero... Entonces los dejamos por ahora. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como @ram_fa, a Mariana como @marianesu. Nos encuentran como @measustaspod en todos lados. Insisto, por favor, ayúdenos a ganarle al algoritmo y empiecen a compartirnos con sus amigos. Cuéntenos qué les parecen estos episodios. Saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales o a nuestro correo measustaspod@gmail.com. Les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Esperamos que este episodio no los haya asustado demasiado o no les haya dado para abajo demasiado. Cuéntanos qué les pareció y nos vemos la y recuerden, ocasión. No hagas caso, son rumores. Adiós. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con ss y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mexfiles fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.